La Orden de Camazotz ya está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Está disponible en pasta blanda, en formato ebook y en formato de lujo en pasta dura. Para adquirir tu ejemplar, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video y descubre si la Orden de Camazotz tendrá éxito en traer a este dios maya de la muerte a nuestro mundo. Es bien sabido que los escenarios rurales son siempre los preferidos por las criaturas de la noche para hacer sus apariciones, por lo que no es extraño recibir relatos y experiencias que les ocurrieron a la gente que habita en estos lugares, en los que ellos afirman haberse topado con un nahual, una bruja, un duende o cualquier otra entidad que, dentro de un contexto urbano, sería mucho más difícil siquiera de concebir. Pero, ¿qué pasa cuando alguien de una ciudad viaja a un paraje desolado en medio de la sierra o de la montaña, sin saber con qué se va a topar? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que creció en un contexto completamente diferente, y para esa persona, las leyendas de nahuales y criaturas del folclore mexicano no son más que cuentos? ¿Qué pasa cuando lo que creemos que es mera fantasía se vuelve realidad? Esta es la historia de mi suscriptor José, originario de la ciudad de Guadalajara, en México. A partir de diciembre del año 1999, este hombre tuvo una experiencia que le cambió la vida, por lo que empezó a cuestionarse la perspectiva que tenía sobre esta y lo que realmente era importante en el mundo. José quería que su existencia significara algo, que cuando se fuera del mundo no partiera sin dejar su huella en la vida de nadie. Quería ayudar, quería servir de algo. Lo primero que intentó José fue entrar de seminarista para convertirse en sacerdote, pero el padre al que acudió le dio negativas, pues José ya no era tan joven para ese momento, al menos no para ser un sacerdote. Entonces, si no podía ser sacerdote y predicar la religión que él profesa, que es el catolicismo, a otras personas, al menos intentaría hacer que más personas se unieran al que él consideraba el camino del bien, el camino de la religión católica. Por lo tanto, al cumplir 28 años de edad, José entró a un grupo de jóvenes misioneros católicos oficiado por una parroquia en Guadalajara. En estas misiones, José y sus demás compañeros voluntarios viajaban en grupos a comunidades rurales de México, en las que o de plano no llevaban ninguna religión, o practicaban alguna otra que no fuera la católica. Pues en estas comunidades indígenas en las que apenas y hablan español, muchas veces se siguen adorando a antiguos dioses prehispánicos o creencias similares. Pues, en esa ocasión, a José le tocó ir a la zona de los valles en Oaxaca para predicar su religión como misionero a los habitantes de una comunidad muy pequeña, pobre y alejada de la mano de Dios, en medio de la sierra prácticamente. En aquella misión, José viajaba al lado de dos compañeros de la parroquia, un muchacho que tenía la misma edad que él en aquel entonces, es decir, 28 años, y una señora ya de unos 50 años que era muy católica. Realmente no se conocían muy bien entre los tres, así que iban más en plan de compañeros que en plan de amigos. La razón por la que estaban enviando a estos tres misioneros a esa comunidad en específico en Oaxaca era que de las 50 familias que vivían ahí, únicamente 10 practicaban el catolicismo. El resto de pobladores profesaban una fe basada en creencias antiguas de aquella zona de Oaxaca, que habían prevalecido a la conquista española y a la evangelización europea,
que los españoles lograron expandir por todo el territorio mexicano hace ya más de 500 años. Cuando llegaron al lugar, el sacerdote de la diminuta parroquia de la comunidad les dio la bienvenida y les advirtió que tuvieran cuidado. Cuando le preguntaron a qué se debía esta advertencia, algo asustados, el sacerdote les dijo que, como la mayoría de los pobladores no practicaban el catolicismo, no les agradaba que enviaran misioneros para propagar esta religión a esta zona. La mayoría de pobladores vería a estos 3 misioneros como enemigos y como intrusos. Y si bien las personas del lugar no eran malas, al menos no que el sacerdote supiera, sí podrían ser hostiles o darles un buen susto para que los 3 misioneros terminaran huyendo del lugar. Así pues, el sacerdote les recomendó que nunca anduvieran solos por el pueblo, mucho menos por los parajes rurales que uno debía recorrer desde donde vivía la mayoría de pobladores hasta la plaza del pueblo, adentrándose en el monte. Les dijo que si tenían que salir, lo hicieran los 3 juntos. José, su compañero y la señora le prometieron al sacerdote que así lo harían y que serían muy cuidadosos, atentos a cualquier señal de hostilidad. Cabe mencionar que aquel viaje que José y sus 2 compañeros hicieron coincidió con la Semana Santa, por lo que los pocos católicos de aquel pueblito en Oaxaca estarían de fiesta durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, y claro, los 3 misioneros formarían parte de dicho festejo católico. Obviamente, el lugar al que llegaron no tenía ni siquiera un hotel o una posada en donde pudieran hospedarse los visitantes, pues jamás había visitantes en aquel poblado. Por lo tanto, una de las 10 familias católicas del poblado se ofreció para alojar a los 3 misioneros en su más que humilde y pequeña casa. La morada de esta familia humilde, pero de buen corazón, no eran más que 2 cuartos conectados por un pasillo, de una sola planta. Pasillo que fungía como sala de estar, pero es un albur llamarla así, pues apenas si cabían 3 personas en aquel diminuto espacio. Los otros 2 cuartos eran, uno la cocina y el otro el dormitorio, en el que dormían los 4 miembros de la familia: el padre, la madre, una niña de 8 años y un niño de 6. Y así, José, el otro chico y la señora que los acompañaba tuvieron que acomodarse como pudieron en aquel paupérrimo y diminuto pasillo que fungía como sala de estar de aquella casa. Era incómodo y hasta inhumano, pero ellos estaban agradecidos con la familia que se ofreció a alojarlos, pues les habían ofrecido lo poco que tenían a cambio de nada y de todo corazón. Esta casita, por si fuera poco, era la segunda más alejada de toda la comunidad, pues era la penúltima, desde el centro de la plaza del pueblo y hasta la sierra, antes de llegar a la frontera con el pueblo vecino. Más allá de la casa de esta familia, había un enorme campo de sembradío en el que crecía maíz para su cosecha, y aún más allá de esta parcela estaba la casa de una ancianita, la cual era la última casa del poblado. La casa de la ancianita era la casa más alejada de toda la comunidad, y tanto la de ella como la de la familia en la que se estaban quedando estos 3 misioneros se encontraba en medio de la nada, alejada por completo de los otros vecinos, pues enormes parcelas de tierra y de bosque se interponían entre ellos. En pocas palabras, los 3 misioneros estaban a muchos kilómetros de distancia, alejados, tanto de la parroquia y su sacerdote, como del resto de pobladores del lugar. A pesar de que resultaba abrumante y asfixiante el encontrarse en aquella claustrofóbica casita,
sabiéndose en medio de la nada y rodeados por nada más que maíz y árboles enormes y frondosos, José y sus compañeros se quedaron tranquilos, pues recordaron la advertencia del sacerdote y sabiéndose lejos de los demás pobladores, dedujeron que así no correrían el riesgo de ser las víctimas de algún ataque o algo por el estilo. En fin, justamente el Viernes Santo, los 3 misioneros asistieron a la misa de celebración a la parroquia. Esta misa se ofició hasta las 7 de la noche de aquel día, pues esta era la única hora a la que los pobladores podían darse cita, ya que a esta hora ya habían terminado sus labores en el campo. José había llevado una enorme bolsa de dulces para darle a los chiquillos de aquella localidad, pero cometió el error de haberla olvidado en la casa en la que se estaban alojando. Ya estaba oscureciendo, pero los últimos rayos de sol se aferraban al cielo, por lo que él consideró pertinente regresar a la casa, tomar la bolsa y volver a la parroquia mientras los católicos de la comunidad seguían festejando, conversando y conviviendo en el patio de la iglesia. José le pidió a su compañero que lo acompañara a la casa por la bolsa de dulces, pero el chico se negó. Le dijo que mejor se quedaran en el festejo y ya les daría los dulces a los niños al día siguiente o el domingo. Pero José quería dárselos esa misma noche, pues temía que se fueran a echar a perder o que se hicieran feos debido al calor que hacía en la comunidad. Entonces, el matrimonio que lo estaban alojando en su casa lo escucharon y le dijeron a su hijo de 6 años que acompañara a José por la bolsa de dulces y que aprovecharan para convencer a la hermana del chiquillo de que se les uniera a la celebración religiosa, pues no había querido ir y se había quedado sola en casa. Y así, José y el niño de 6 años, hijo del matrimonio, emprendieron rumbo a la casa algo apurados, pues ya empezaba a anochecer, y aunque el chiquillo sí estaba acostumbrado a rondar por el paraje desolado que dividía su casa de la parroquia por las noches, a José le daba algo de miedo encontrarse a sí mismo en aquel paraje oscuro, temeroso de que algún animal ponzoñoso o algún insecto venenoso fueran a emerger de entre la vegetación crecida y descuidada, lo mordiera y ahí quedara. Porque, ¿qué podría hacer aquel chiquillo de apenas 6 años si ocurría algún accidente o algo así? José quería que lo acompañara el chico que viajaba junto con él para que se cuidaran entre ellos, pero como quien lo terminó acompañando fue el niño, lejos de sentirse protegido, sentía que además de tener que cuidar de él mismo, tendría que cuidar del chico. Antes de pasar a la parte más aterradora de este relato, quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi forma de narrar historias. Sígueme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si tú como José tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, puedes mandármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp, que es el 5638000345. Recuerda que mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, ya está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. El link para que adquieras tu ejemplar está en la descripción de este video. Ahora, sigamos con la historia. Así que, refunfuñando y no muy contento, José apresuró el paso esperando que el niño pudiera mantenerle el ritmo hacia la casa. Ambos recorrieron el largo trecho durante un buen rato, José mirando hacia todos lados para ver que no lo siguiera ningún malintencionado ni ningún animal peligroso. Y cerca de las 8 de la noche, por fin, vislumbraron la casa. Para este punto de la noche ya había oscurecido por completo, y como la niña estaba dentro de la casa, tenía la luz prendida, y ésta se asomaba por la ventana,
iluminando el exterior. Esta lejana luz era la única fuente de iluminación con la que contaban José y su joven compañero, pues no había luna aquella noche, por lo que José sacó la linterna que llevaba con él, ya que la luz de la casa le resultaba bastante tenue, debido a que todavía estaba algo lejos. Mientras José y el niño cruzaban el pequeño canal de riego que dividía el campo del terreno de la casa, de repente, el chiquillo levantó su dedo, señaló hacia el frente y dijo: «Mira». Cuando José levantó la vista y vio lo que el chiquillo le estaba señalando, se quedó pasmado de terror, sintiendo cómo la sangre se le iba a los pies y se ponía pálido. Afuera de una de las ventanas de la casa había un perro de color negro, parecido a un Doberman, sentado sobre sus cuartos traseros y viendo hacia el interior de la casa. No era el hecho de que hubiera un perro mirando a la niña por la ventana desde el exterior, sino el tamaño del animal, lo que casi hace que le dé un infarto a José, pues esta bestia era enorme. Sentado sobre sus cuartos traseros, José describe que este perro debía llegar al 1,60 m de altura. Imagina lo que debía medir a la cruz, estando de pie sobre sus 4 patas. Por inercia, y como para corroborar que lo que estaba viendo no era una ilusión o algo similar, José apuntó al enorme perro con su linterna, y al saberse descubierto, el animal giró la cabeza hacia él y hacia el niño, quien comenzaba a asustarse por el imponente tamaño que tenía el canino. La luz de la linterna se vio reflejada en los ojos de la bestia, dándole un aspecto fantasmagórico y aún más atemorizante. José creyó que el perro se daría media vuelta y se iría hacia el bosque, asustado por ver a más personas. Pero lo que ocurrió fue algo completamente diferente, pues el perro, en contra de toda lógica, se paró en 2 patas y empezó a avanzar hacia José y hacia el niño, caminando como una persona. Aquello no podía ser un perro, pues si bien estos pueden pararse sobre los cuartos traseros, no duran más que un par de segundos en esta posición, y lo que sí les es imposible a los caninos es caminar en 2 patas y sobre todo a los perros grandes. No obstante, este enorme perro negro de orejas erectas caminaba tan cómoda y naturalmente sobre sus patas traseras que parecía como si un hombre se hubiera puesto un disfraz de perro y se hubiera puesto a caminar en la oscuridad de la noche. Un disfraz de perro sumamente realista y perfecto. El niño empezó a chillar de miedo al ver a aquella imagen pesadillesca, a aquel animal bípedo que solo pudo haber salido del mismísimo infierno, que los estaba mirando a él y a José directamente, con sus malditos ojos refulgentes y amarillentos, que destellaban en la oscuridad como si en vez de ojos, tuviera 2 focos metidos en el cráneo. José no supo qué hacer, petrificado de miedo por aquel par de ojos que brillaban más que cualquier estrella en el cielo, e incluso más que su linterna. Y justo cuando se terminó de hacer a la idea de que aquel chiquillo al que apenas había conocido un día antes y él mismo perecerían en ese canalillo de riego solitario en medio de la nada, José supo que moriría en aquel agujero en Oaxaca que se hacía llamar Poblado, tan lejos de su bella y natal Guadalajara. Entre la casa de la familia y el canalillo de riego había tan solo unos 10 metros de distancia, la cual el perro bípedo de color negro y ojos refulgentes recorrió en unos cuantos segundos, y justo cuando estaba por alcanzar a los inmóviles mirantes, la bestia torció su camino y echó a correr, aún sobre 2 patas, hacia el espeso maizal que estaba a un costado del terreno de la familia. Al ver a la criatura perderse entre las mazorcas de maíz y la oscuridad del sembradío, José pudo moverse de nuevo, cargó al niño,
quien lloraba desconsoladamente y temblaba como gelatina, y lo llevó al interior de la casa, recordando que su hermana también estaba ahí. Al abrir la puerta, José se encontró con la niña, quien estaba visiblemente nerviosa y afectada, pues le dijo que había un perro enorme mirándola por la ventana. Al ver a su hermanito hecho un manojo de nervios, la niña dedujo que tanto él como José también habían visto al horrible animal que ella miró por la ventana. José dejó a ambos niños en el interior de la casa y les dijo que no fueran a salir ni a abrir la puerta hasta que él volviera. ¿Volviera de dónde? José entonces decidió tomar lo que hoy, a más de 20 años de que esta historia ocurriera, considera la decisión más estúpida que jamás haya tomado en su vida. Y es que José decidió ir a adentrarse en el maizal para buscar a la criatura. ¿Con qué fin? Ni el mismo José lo sabía. Tan solo sentía la necesidad de ir detrás de aquel extraño perro negro que caminaba en 2 patas. Y así lo hizo. José apenas se había adentrado unos cuantos metros en el maizal cuando de repente escuchó ruidos. Las mazorcas se sacudieron violentamente, susurrando en la noche, y cuando el hombre dirigió su mirada hacia la fuente del ruido, vio que un enorme bulto negro se movía rápidamente entre el sembradío. Fue al ver esto que José por fin entró en razón y se percató de que lo que estaba haciendo era insensato y no tenía sentido. Así que salió corriendo del maizal, entró en la casa, tomó a los 2 niños y juntos los 3 salieron corriendo de regreso hacia el pueblo. Al llegar ahí, les dieron un bolillo para el susto, y no habían pasado ni 15 minutos cuando el pueblo entero ya se había enterado de que uno de los misioneros había sido casi atacado por algo en los maizales. Incluso los pobladores que no eran católicos acudieron en su ayuda, y estos le dijeron a José que lo que había visto se había tratado de un nahual. El resto del fin de semana José lo pasó enfermo del estómago, pues se había enfermado debido al susto. Él, sus compañeros misioneros y la familia se turnaban para hacer guardia y vigilar que aquel perro negro no se acercara a la casa por la noche. Terminó la celebración de Semana Santa y el lunes por la mañana, José y sus 2 compañeros regresaron a Guadalajara. Pasaron los años y José se quedó con la idea de que lo había intentado correr de aquella casita humilde había sido un nahual, pues así se lo habían dicho los pobladores de este pueblito. Jamás olvidó aquella vivencia, pues había marcado su vida definitivamente. Y es que él sabía que aquella bestia los estaba buscando a él y a sus compañeros aquella noche, no a los habitantes de la casa. Quizá en efecto, como le habían dicho los pobladores, aquel nahual había ido para asustar a los misioneros y que estos se fueran del lugar, pues aquel nahual debía ser uno de los pobladores no católicos de la localidad y no quería que se propagara esta religión intrusa que había llegado con los europeos hacía medio siglo. Y aunque no lo olvidó, el paso del tiempo fue suavizando la anécdota y el miedo se fue disolviendo, si no por completo, sí bastante. Pero, por cuestiones de la vida, unos años después de la experiencia, José entró a la universidad y ahí conoció a un chico que era originario de Oaxaca. Y platicando con él, este nuevo amigo le contó que su abuelo y su padre eran doctores en la comunidad oaxaqueña en donde había nacido, que cabe aclarar, no era la misma en la que José tuvo su vivencia paranormal. Y cada vez que el padre y el abuelo iban a la sierra para dar consultas, siempre se les aparecía un enorme perro negro que parecía querer asustarlos y que no llegaran hacia la tierra. Solo que estos médicos no se referían a la bestia como nahual, sino como perro del diablo. Este término es muy similar a los perros del infierno,
cuya imagen es muy popular en Europa desde hace siglos y de hecho en varias partes del mundo. Estas entidades, se asume, son demonios que toman la forma de un perro negro con ojos rojos que buscan lastimar y atemorizar a los seres humanos. Cuando este chico le contó esto a José, este ya no supo si lo que vio aquella noche fue un nahual o un perro infernal, es decir, una entidad sobrenatural y no física. De lo que sí se enteró con el tiempo fue que unas monjas fueron enviadas a esta comunidad de Oaxaca en donde le ocurrió la vivencia a José, unos años después de lo que vivió, con el fin de propagar el catolicismo entre los pobladores de este sitio. Sin embargo, estas monjas terminaron huyendo de regreso a Guadalajara, pues se habían asustado casi hasta la muerte, tras tener un encuentro con un enorme perro negro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta criatura era un nahual o un perro del infierno? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, en Instagram, Facebook y Spotify. Y no te vayas sin suscribirte a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si te interesa comprar mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, en Amazon, el link para que lo hagas está en la descripción del video, así como todos los links antes mencionados. Si tú como José quieres que cuente tu historia paranormal aquí en el canal, envíamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp. Esto fue El Grimorio de Rix y el encuentro con el nahual en el maizal. Nos vemos en la oscuridad.